Si digo de abrir nuestras Biblias por Hechos 1, del 1 al 8, ¿os extrañaría? Hechos 1, del 1 al 8. Casi podíamos recitarlo de memoria, ¿verdad? Hechos 1, del 1 al 8. Dice así la palabra que todos conocéis. Vamos a leerlo antifonalmente. El 8 lo leemos todos juntos. Hechos 1, del 1 al 8. Es bueno leer la Biblia, ya que en casa no siempre tenemos, lo hacemos a menudo, la leemos aquí por lo menos. ¿Vale? Hechos 1, del 1 al 8 dice así la palabra. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda su media, en Samaria y hasta el último de la tierra. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Todos que tenéis hijos, nietos, ¿habéis pasado alguna vez alguna experiencia como la que pasé yo esta semana? Recuerdo, estaba ahí Emma, y esta semana, estando en casa, el abuelo, yo le preparé la chimenea, le encendí la chimenea. No hacía mucho frío, pero estaba ahí la niña y le puse unas mantitas al lado y le pusimos así unos juguetes, unas cositas que había traído y estaba con ella. Y ella todo el tiempo determinaba era tumbarse en el suelo y jugar en el juguete dentro de la manta. Yo le decía, cariño, es al revés. Tú debes de estar dentro de la mantita y los juguetes como mucho fuera, para no coger frío, el suelo está frío. No. Y todo el rato así. Y ya se puso a llorar. Y ya digo, no, tienes que estar dentro de la manta, no coger frío. Llegó el momento en que ella se puso a llorar, llegó la tía, Miri, ya la cogió, ya la acunó un poquito, la tranquilizó, etcétera, ¿verdad? A veces, estas cosas que pasan con los niños, que pasan con los nietos, es algo así muy parecido a lo que a veces nos pasa también a nosotros con Dios. Nos enfadamos con Dios porque no nos da lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos. O a veces nos enfadamos con Dios porque Dios no nos deja hacer cosas que nosotros queremos hacer porque sí, porque nos gusta, porque nos apetece hacerlas. Y hay veces que Dios no nos lo permite, no nos deja, ¿verdad? Y recordamos, por ejemplo, cuando Pablo quería ir a Asia y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió, ¿verdad? Pero él quería ir y dice, no, yo quiero ir a Asia. Y Dios le tiene que decir, no vas a Asia, pero yo quiero ir a Asia. Y Dios tiene que darle una visión, ¿verdad? Y tiene que tener una visión para que pueda entender. A veces tenemos un punto de vista como un niño pequeño. A veces tenemos ese punto de vista delante de Dios. Nos enfadamos con Dios, cogemos rabietas con Dios, nos peleamos delante de Dios y nos peleamos con Dios. Nos enfadamos con Dios. ¿Nos hemos enfadado alguna vez con Dios de los que estamos aquí? A veces nos enfadamos con Dios. Yo hace un par de domingos lo dije, ¿verdad? Me enfadé con todos, conmigo mismo y con Dios. No voy a volver a repetirlo. Pero es verdad, ocurre esto. Porque pensamos, creemos que lo que nosotros hemos ideado, pensado, es mejor. Esto muchas veces ocurre porque no entendemos bien las cosas. No comprendemos bien. Porque hemos vivido en mucha religiosidad. Esta semana también, en casa en el culto que dimos en Torrejón de Velasco, un hermano que vino después del culto nos hablaba de
de cosas que había visto en diferentes iglesias. Él se mueve por muchas iglesias, por una función que él desarrolla. Y nos decía y nos contaba cosas terribles, ¿no? De las cosas que se hacen, cómo se pide ofrendas, etcétera, ¿no? Y la conclusión era clara, decir, eso es no estar entendiendo correctamente la Biblia. La Biblia tenemos que entenderla bien. La Biblia es algo o un libro que tenemos que entender bien, correctamente. Porque muchas veces no sirve simplemente con que la leamos. ¿Que debemos de leerla? Claro que tenemos que leerla, pero no solamente tenemos que conformarnos con leerla. A veces incluso hay hermanos que la memorizan, pero no tenemos que solamente conformarnos con memorizarla, sino sabemos lo que hacemos. Si no sabemos bien lo que dice la palabra, no funciona, no va a funcionar. Si solo la vemos, por ejemplo, con ojos históricos y nos acercamos a la Biblia simplemente para ver relatos históricos, nos vamos a equivocar, porque la Biblia no es un libro de historia. Tú puedes ver en la Biblia que cosas que pasan en solamente una semana y resulta que encontramos que está narrada en todo un libro, como es el libro de Esther. El libro de Esther, el periodo de ese libro simplemente es una semana lo que pasó. Pero ahí tenemos un libro. Cosas que pasaron cientos de años, a lo mejor están escritas solamente en un párrafo, ¿verdad? Hay veces que, como digo, de un versículo a otro, no ha pasado nada, es un versículo, luego otro, pero entre el uno y el otro han pasado 13 años de historia. ¿Qué pasó en esos 13 años? No lo dice, ¿por qué? No es relevante. Muchas veces cuando se leen las genealogías, muchos estudiosos, eruditos, quieren leer las genealogías, las historias, el padre, el hijo y el otro, y dicen, no me cuadran las genealogías, porque no es un libro histórico. ¿Y qué significa? Que hay entre una genealogía y otra, si hay un personaje que no es relevante, que no es importante, simplemente lo quitan. ¿Por qué? No es relevante, no es importante. Para nosotros eso hoy es algo impensable, inconcebible. No, porque si es un libro histórico, tiene que venir aunque no sea importante y relevante. Es verdad, pero no estamos hablando de un libro histórico. ¿Entendemos? Si nos acercamos a la Biblia con este pensamiento, no la vamos a entender. ¿Por qué? Porque la Biblia no está escrita para que entendamos historia. Si queremos ver la Biblia de manera científica, tampoco funciona. No va a funcionar. La Biblia no es un libro para explicar ciencia, no lo es. No es su objetivo ese. Habla de la creación y habla del primer día, el segundo día, pero no está escrito para explicar la creación científicamente, relato por relato, sino el por qué se hizo para el hombre. Para entender que el hombre es la cúspide de la creación. Para eso está. Es decir, el pensamiento bíblico supera al científico que solamente quiere ver los átomos y el choque de átomos y las energías, todo ese tipo de cosas científicas, que está bien, que los hombres se entretienen en ello, pero no es ese el pensamiento. No es esa la realidad. Dice la Escritura que la palabra es viva y eficaz, pero mirándola de esta manera es que no va a funcionar. Si la miro desde estas perspectivas, no funciona. La Biblia solo explica una sola cosa, y tenemos que entenderlo. ¿Por qué el hombre cayó en destrucción? ¿Y cuál es el método para solucionarlo? Para eso está escrita la Biblia. Y de esa manera vamos a poder ver una gran realidad. En vez de ver o intentar de ver historia y ciencia, vamos a ver algo que es mucho más importante. ¿Qué es lo que podemos ver mucho más importante que todo eso? Vamos a poder ver y a entender cuál es el verdadero problema espiritual del ser humano. Es así como lo vamos a ver, por el cual el hombre está atrapado. Los individuos no pueden salir. Es por el cual los demás, que el hombre, el mundo, no puede ver. Por eso no pueden entender cuando hablamos de Génesis 3. Es el problema espiritual, es la pregunta del millón que la gente se hace. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que vino a formular. ¿Dónde está Dios? Y la conclusión que Satanás, que el mundo viene a darnos, ¿cuál es? No hace falta a Dios. No hace falta a Dios.
Porque el pensamiento que nos transmite Génesis 3 no es necesario, porque tú mismo puedes ser tu propio Dios, porque tú puedes ser como Dios. Es el verdadero problema. Te dicen hoy en día, por lo tanto, tú tienes que responsabilizarte de tu propia vida. Y nosotros, muchas veces los creyentes, hemos tomado esta palabra. Yo tengo que responsabilizarme de mi vida y de la vida de mis hijos y de la vida de los hijos. Y hay veces que tomamos responsabilidades, asumimos funciones, porque pensamos, yo tengo que salvarme a mí mismo, yo tengo que salvar a mis hijos, yo tengo que salvar mi entorno, yo tengo que salvar mi familia. Y parece que es algo correcto, es algo que parece que está bien. Nos enorgullecemos de ello y lo vemos como algo bueno, lícito y digno. Pero lo primero que dice Satanás, come del árbol del bien y del mal y serás como Dios. Y nosotros llegamos y jugamos esa papeleta. Cuando nosotros queremos responsabilizarnos de nuestra salvación, de nuestra vida, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestros nietos, nos estamos convirtiendo en nuestros propios dioses. Nosotros somos aquellos que hemos caído en el problema de Génesis 3 porque nos estamos convirtiendo en los jueces que determinan lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que está mal. Nosotros somos los que determinamos eso. Nosotros juzgamos eso, somos nuestros propios jueces. Por lo tanto, somos nuestros propios dioses. Porque esto está mal es que yo lo evito y como esto está bien es lo que yo hago. Pero ¿quién te dijo lo bueno y lo malo? Es precisamente lo que Dios dice que no hagas. No comas porque el día que tú hagas eso vas a morir. Es la enseñanza de Génesis 3. Pero trabajamos en ello y seguimos haciéndolo continuamente, y es por causa de que parece que es correcto, que está bien. Hoy en día la nueva era enseña precisamente esto. Tienes que ser como Dios. Tú eres tu propio Dios, tú conectas con la creación, tú conectas con el espacio y tú conectas con el más allá y tú conectas y te haces uno con la creación, la naturaleza es uno contigo. No hace falta Dios entonces. Tú eres tu propio Dios, estás ahí. Si no conocemos la respuesta, pereceremos completamente. Y las personas no saben este problema. Y muchas veces ni siquiera la mayoría de los cristianos, ni los políticos, ni los científicos conocen este problema y por eso tropiezan y viven como sus propios jueces. Es decir, como sus propios dioses. No solamente esto, capítulo 6 está ahí, que incluso hasta ahora sigue funcionando, donde absolutamente les hace corromperse en la época de Noé, donde las personas fueron corrompidas hasta que murieron. Pero claro, la corrupción terminó con la época de Noé, ¿verdad? Hoy ya no hay corrupción, ¿verdad? No hay corrupción, ya terminó con la época de Noé, ya Noé se destruyó, ya no hay corrupción. Este problema de la corrupción de Génesis ya no existe. ¿Por qué me miráis con esa cara y os sonreís? ¿Es que sí que existe acaso? ¿Será que hasta el día de hoy las personas siguen desarrollando este problema de Génesis 6, corrompiéndose en su vida continuamente? ¿Me queréis decir eso entonces? ¿Será verdad que es así? ¿Que el ser humano hoy sigue corrompiéndose? Donde no tenemos que dejar, por lo tanto, de saber esto. Y tenemos que saber que precisamente la palabra, la Biblia, nos habla de este problema, pero que también nos está dando la solución a este problema. Y que hoy en día, igual que en épocas de Noé, hoy en día sigue siendo necesaria la palabra para evitar la corrupción del ser humano, no solamente la corrupción política, que ya sé que vais por ahí y me estáis mirando con eso, pero es todo tipo de corrupción del ser humano. Porque el problema no es un político, no es una posición. El problema sigue siendo un problema espiritual. Es un problema que el hombre, el científico, el político no puede entender, por lo tanto, no puede traer solución. Y pasamos al problema de Génesis 11. Podemos vivir bien sin Dios, además.
Y podemos hacer grandes cosas. Podemos construir una gran torre de Babel. Dicen esto. Fracasó la primera torre de Babel, pero la masonería, la nueva era, han dicho, vamos a construir, vamos a levantar esa segunda torre. Vamos a seguir manifestando que no solamente podemos vivir bien, vivir sin Dios, sino que además podemos hacer grandes cosas, que podemos vivir bien sin Dios. Vamos a construir esa segunda torre de Babel. Incluso los musulmanes, haciendo guerras continuamente, están diciendo que vamos a hacer el movimiento de la Torre de Babel nuevamente. Por eso caemos o caen en el terrorismo y todo este tipo de cosas. Y están tratando de levantarse esa tercera Torre de Babel en nuestra época, donde las iglesias dicen, las religiones quieren caer en esa unificación religiosa. Todas las iglesias son iguales, todas las religiones es lo mismo, todas buscan la misma finalidad, que el hombre, pobrecito, vamos a ayudar al ser humano. Ese humanismo, donde incluso los gobiernos están uniéndose, quitando los catalanes que quieren separarse, pero da igual, eso es otro punto aparte, ¿verdad? Pero donde está todo el mundo uniéndose, trayendo un gobierno mundial, diciendo todo es lo mismo, todo es igual, musulmanes, judíos, protestantes, católicos, hinduistas, teoístas, y todos los ismos que queramos poner, todo es lo mismo. Ese gran ecumenismo que estaban hablando es la tercera torre de Babel. La Biblia dice que el pueblo de Israel cayó en esclavitud por Egipto, estuvo cautivo en Babilonia, colonizado por Roma. Fueron, dice la palabra, obligados a caer y a hacer idolatría, porque este problema, Génesis 3, 6, 11, estaba continuamente aconteciendo en sus vidas. Los filisteos arrebataron el arca del pacto, Roma colonizó Israel y les hizo adorar a sus ídolos. Pero en la Biblia encontramos toda la respuesta. Encontramos todo lo que necesitamos en las Escrituras, porque hoy en día el problema sigue siendo el mismo. No ha cambiado, sigue estando ahí. Pero no solamente, sino que pasa el tiempo y no solamente no se soluciona, sino que además se va agravando continuamente el problema espiritual. Simplemente porque no pueden responsabilizarse, no tienen poder ni inteligencia para poder hacerlo. Sencillamente porque no conocen las Escrituras, no conocen la palabra. Como ignoran la Biblia, la palabra de Dios, no tienen respuestas. Lo más triste hoy en día también es que incluso la iglesia, y dentro de la iglesia, tampoco entienden correctamente, están ignorando esta realidad. ¿Quién se va a responsabilizar de esto? Cada vez hay más violaciones, más raptos, más violencia, más asesinatos, más suicidios, cada vez más. La depresión en las personas cada vez es más común, cada vez es peor. Nadie sabe que todo esto está viniendo por una influencia espiritual. No saben, no conocen esta realidad. Por eso, sencillamente, es que Dios envió a Cristo para dar la respuesta. Es por ello que la Biblia lo pone. Es por eso, por lo tanto, que tenemos que ver todas las cosas dentro de Cristo. Porque dentro de Cristo está todo. Dentro de Cristo encontramos toda la respuesta. Dentro de Cristo. Ahí encontramos todo lo que necesitamos. Está ahí. Simplemente estar ahí es lo que enseña la Biblia. Es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar preparándonos. Queda poco para terminar el año. Apenas ya no da ni 2 meses queda. No queda prácticamente nada. Ya estamos oliendo a turrón. Ya vemos en televisión cómo vienen los anuncios de Navidad ya. Toys R Us está anunciando su campaña de juguetes, etc. Está ahí, quedan 2 meses. ¿Para qué? Empleemos este tiempo para pensar en esto. Que meditemos en esta palabra. Tenemos que meditar profundamente para el año que viene. Los jóvenes, tenéis que ver la Biblia conforme a vuestra edad. Los adultos, conforme a la nuestra.
Ya digo nuestra, ¿verdad? Me meto. Tenemos que ver y entender esto de una forma correcta. Tenemos que estar viéndolo correctamente. Cada vez más los problemas, cada vez más la respuesta. Por eso necesitamos tener 3 cambios profundos en nuestra vida. 3 cambios que tienen que ver con la palabra. Entiéndelo. ¿Qué es lo que tenemos que descubrir a través de la palabra? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Vamos a descubrir lo que más necesitamos y lo que más necesita nuestra sociedad y nuestro mundo. Vamos a descubrir la gracia de Dios. Porque todo es por gracia. Porque gracia es la respuesta de Dios. Es Cristo mismo, el Hijo de Dios que ha venido para deshacer las obras del diablo. Fijaros que dice que no dijo para deshacer a Satanás. ¿Verdad? No dice que va a destruir a Satanás en este momento, sino que Él ha venido a destruir, a deshacer todas las obras de Satanás. Él ha venido para deshacer las obras. ¿Qué obras? Quiere decir que Él vino para solucionar el problema que nadie podía solucionar, el problema de Génesis 3. Él ha venido a solucionar ese problema, el problema por el cual está viniendo la destrucción hoy, igual que en la época de Noé. Él ha venido a deshacer esa obra, a traer la solución al problema de Génesis 11, por el cual el hombre está atrapado sin poder salir y sin poder escapar, incluso sin saberlo, que es lo más triste. Siguen atrapados en estos 3 problemas, pero no lo ven, no lo saben. ¡Qué mala suerte tengo! Me equivoqué en la decisión que hice. Voté mal en las elecciones. Ay, el destino, la suerte, la fortuna, ¿qué dirá mi horóscopo? ¿Cuántos leen el horóscopo? Vale, no miro. No hace falta, porque la gente sigue sufriendo sin saber de dónde viene el problema. Pero dice la palabra que a través de esa gracia Él ha venido a destruir toda maldición en la cual el hombre está, en la que estábamos atrapados. Esa es la respuesta. Es solamente Cristo la respuesta. Nada más. Que no podíamos encontrarnos con Dios, por eso que vino Cristo. ¿Verdad? Cristo, que es el camino que acercó, que abrió la senda para que el hombre, que era finito, se encontrara con el Dios que es espíritu e infinito. ¿Verdad? Lo que hemos dado el discipulado, en la lección 3 lo veíamos. Es esta la respuesta que Dios nos ha dado. Esa es la gracia, que Dios, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida. Que cuando estábamos apartados de Dios, Dios abrió un camino para nosotros. Nos habla de que el pasado, presente y futuro se solucionan completamente. Pasado, presente y el futuro también. ¿Para qué? Para que no estés angustiado, para que no estés sufriendo, para que no estés angustiado en preocupaciones. Ya te digo, de antemano hoy, Cristo a través de la gracia ha venido a destruir toda maldición del pasado, del presente y del futuro. No te angusties por el futuro, no te preocupes por el futuro, no tengas miedo al futuro, no tengas miedo de lo que pueda pasar mañana, porque también ha sido solucionado a través del nombre de Cristo. Nuestro destino cambia completamente. Esa es la gracia de Dios. Tenemos que tener este punto de cambio en nuestra vida. Hermanos, no es en nuestro pensamiento, no es en nuestra meditación solamente, en nuestra vida. Tiene que cambiar nuestra vida. Muchas personas están atrapadas en su destino, pero Cristo lo ha cambiado. Fuimos pasados de muerte a vida. Estábamos atrapados en nuestros destinos. Y hay veces que hemos estado atrapados en la pobreza, en nuestras debilidades, en el problema de la iglesia. Eso a veces ha obligado equivocadamente a tomar decisiones incorrectas, a no ver realmente y correctamente el plan de Dios. Por eso, cuando yo veo correctamente esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente tenemos que desafía el problema.
Desafía en medio de todas las circunstancias. Haz un desafío. ¿Cuál? ¿Cuál es el que tenemos que hacer? En medio de la pobreza, debilidad, en medio del problema de la iglesia, ¿qué desafío? Uno sencillo, uno fácil, que Cristo es la solución de todos los problemas. Hermano, pero no lo digas, lanza un desafío. ¿Qué significa eso? Suelta tu problema. Suelta tu preocupación. Suelta tu angustia, tu miedo. Suéltalo. Ese es el desafío. Porque es fácil decir, solo Cristo. Pero no soltar el problema. Es fácil decir, no, mi Diosito, yo creo y confío en mi Dios. Pero no estás soltando el problema, sigues actuando. Estás diciendo que sí, no, mi Dios que está conmigo, sí, pero no estás soltando el problema. No sueltas el temor, no sueltas la preocupación, no sueltas. ¿Qué significa eso? Bla, 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 bla. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso? ¿Traduces a la hermana así lo que quiero decir con eso? ¿Qué significa bla, 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 bla? Significa palabras huecas, no sirven para nada, no valen nada. Desafía a Dios. Desafíale. Que Él cambió mi destino. Es posible que yo iba al fracaso, iba a la muerte, iba a la perdición, iba a todo eso. Es verdad. Mi destino, ¿cuál era? La pobreza. Mi destino, ¿cuál era? La debilidad. Mi destino, ¿cuál era? La debilidad de la iglesia. Ese era el destino, ese era el plan del diablo. Ahora, yo no soy un hijo del diablo. Yo soy un hijo de Dios. Eso dice que significa que he cambiado mi destino. Simplemente lo ha cambiado. Soy un hijo de Dios, no un hijo del diablo. Por lo tanto, la economía, tengo la economía que necesito. Punto. Nadie se preocupe por eso. Hoy una hermana venía preocupada, bueno, no sé si preocupada. Encima venía enfadada con nosotros, conmigo, por la economía. No te preocupes por la economía. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. El campo está lleno de personas necesitadas de recibir la salvación. Lo más importante, que la iglesia sea avivada, reavivada. Eso es lo importante. Esa tiene que ser mi santa preocupación. La preocupación que hoy el viernes compartía en la iglesia de Torrejón. La preocupación que tenía Pablo por la iglesia de Gálatas, esa preocupación que se volvió en bendición porque era la preocupación que Dios tenía. Cuando yo me preocupo de mis cosas y de las cosas físicas, es una maldición. Pero cuando me preocupo por las cosas espirituales, las cosas de Dios, cuando mi preocupación está ahí en el reino, cambia por bendición. De tal punto que si nosotros entendiéramos la palabra y desafiáramos correctamente, como dice la Escritura, ni siquiera deberíamos tener que pedir nada a Dios, porque Dios dice que añadiría sobreabundantemente a cada uno de nosotros. Significa que vas a ser bendecido sin que lo pidas, sin que lo digas, vas a ser bendecido. Por eso decimos muchas veces, no es que tú ores 20 horas al día. Y esta semana, ayer mismo hablaba con una persona en Ecuador y me decía, estamos en una vigilia orando toda la noche. Está bien, es bíblico, claro que es bíblico. Está bien, claro que está bien. Pero si yo estoy entendiendo esta palabra correctamente y desafío, entendiendo este desafío solo en Cristo, que es la solución de todo problema, con 5 minutos me sobra de tiempo. Dios trae bendición. No por mis 24 horas que yo esté orando y pidiendo y por mucho que yo pida, no. Sino porque es algo innato que va unido como un fruto si tú enraizas en el Evangelio. Entonces no hace falta gritar, no hace falta 24 horas orar. Algunas veces yo lo decía, veis a Jonathan, ahora voy a hablarle no como seminarista sino como mi hijo. Le conocéis todos, ¿verdad? De allá arriba. Yo recuerdo cuando era pequeñito, y esto algunas veces yo lo he enseñado aquí. Jonathan cuando era así de chiquitito. ¿Tú crees que me ha hecho falta ir todos los días cuando le levantaba a Jonathan y le decía, Jonathan, tienes que crecer? Y llegaba el día siguiente, Jonathan, tienes que crecer más.
Tienes que ser más alto. Venga, esfuérzate en ser más alto. ¿Tú crees que yo he hecho eso? Si yo hiciera eso, ¿qué pensaríais de mí? Este pastor está loco. ¿Verdad? Está loco. ¿Alguien ha hecho eso? Con su hijo le ha dicho todos los días, venga hijo, tienes que crecer. Venga, va, corre, corre, deprisa, va, corre. No, y fijaros qué hermoso está. Y yo no le he dicho que creciera, ha crecido solo. Alguna vez su madre le decía, como es más bajito, le decía, hijo, no crezcas más. Pero en cambio, no le ha hecho caso, ha seguido creciendo. ¿Por qué es? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no es necesario eso? Sencillo, dentro de él tiene la vida. Y si tú tienes vida, la vida se desarrolla. No hace falta que grites, no hace falta que insistas, no hace falta que hagas nada. La vida surge, nace, sale. La bendición está ahí, mírale, está ahí. Cuando su madre le ve, qué bendición, hijo, qué hermoso me ha salido el niño. Es la bendición de Dios. ¿Verdad? Es el plan de Dios, no hay que hacer nada. Ahí está, porque somos hijos de Dios, no somos los hijos del diablo. Es porque si tengo la llenura del Espíritu Santo, tengo el poder para vencer el mundo. No me hace falta gritar al mundo, simplemente me hace falta tener el poder para vencer el mundo. No tengo que hacer nada más. Cambiemos esto, Dios responderá. De una forma natural, crecerás. De una forma natural, darás fruto, crecerás. No te preocupes, no le grites a tu hijo que crezca. Crecerá solo. Crecerá solo. No hagas nada, no hace falta. Simplemente, tu segundo punto de cambio. Nuestro destino, sí o sí, cambia. Está cambiando, ha cambiado completamente. ¿Eso qué significa? Hechos 1:1 hemos leído. Tu destino, nuestro destino, los desastres, maldiciones cambian completamente. Punto de cambio importante en nuestra vida. Al lugar donde vayamos, las obras de Satanás son atadas. El poder de Dios se revela. Todos los desastres se derrumban. El pecado, la muerte y Satanás está derrotado. Eso es lo que significa Hechos 1:1. Que la obra de oscuridad quebrantada en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que significa Hechos 1:1. Todo ha cambiado. Donde vayas, el reino se establece. Así de sencillo. ¿Dónde vayamos? ¿Qué va a ocurrir? Simplemente el reino. El reino de Dios y el reino de los cielos. Y cuando el reino de Dios se establece, la oscuridad huye. Este es el punto de cambio que tenemos que tener en nuestras vidas. Cuando lo tenemos, nuestro trabajo se transforma. Nuestros institutos cambian. Por causa tuya. Serás como José en la casa de Potifar, que por causa de ti, todas las bendiciones vienen a ese hogar, a esa casa, por causa de ti. Tu trabajo será bendecido, tu colegio será bendecido, donde vives será bendecido. Por eso, que sea el tiempo para tomar la oración correcta y veremos cómo el reino de los cielos se establece. Eso significa Hechos 1:3. ¿Qué significa Hechos 1:8? Fácil. Significa tres solos o tres solo. Tres solos. ¿Qué significa? Solo por el Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo vas a experimentar solo el poder de Dios para poder llegar a ser solo testigo de Jesucristo. Eso significa Hechos 1:8. Somos hijos de Dios que tenemos que recibir bendiciones, pero por no cambiar las cosas del pasado, no podemos recibirlo. Por no enraizar correctamente en el Evangelio, no podemos disfrutarlo. Por no enraizar en esta palabra, no podemos gozar. Por eso, por no enraizar, hay veces que no hay un cambio en un punto importante de nuestra vida, como es el evangelismo. No cambia. ¿Por qué será que no se cambia? Porque a veces hemos entendido que el evangelismo es ir con un tratado y no es así. Es hacer el evangelismo de verdad. Esto es ver los poderes, los 5 poderes que aparecen en Hechos
capítulo 2. Son los poderes que aparecen en Hechos 11 en la iglesia de Antioquía. Es el poder que aparece en Romanos 16. Eso es evangelismo. El evangelismo es transmitir este poder en el campo. Eso es evangelismo, no es dar simplemente un folleto, un tratado. Estamos malentendiendo el evangelismo. Está hablando del gran punto de cambio en mi vida. Mi vida tiene que haber un cambio. Mi vida tiene que enraizar en el evangelio. La palabra, la oración y el evangelismo son tres puntos importantes, grandes, grandiosos, que tienen que haber, que tienen que ocurrir en mi vida. Tiene que pasar en mi vida. Los tres de hoy que hablamos continuo y constantemente. Es para descubrir a Cristo mediante la palabra. Es disfrutar de Cristo mediante la oración. Es disfrutar de Cristo en mi campo. Eso es evangelismo. Cuando yo disfruto de Cristo en mi campo. Porque la palabra me promete esto. Que va a haber obras como del viento y como del fuego. Eso es el evangelismo. Que esas obras se manifiesten donde vives, donde trabajes, donde estudies, cuando pasees, cuando vayas al campo, cuando vayas al parque con tus hijos, que se manifiesten estas obras. Si poseemos eso en cada lugar que vayamos, ¿qué va a ocurrir? Lo que ocurrió en Hechos 2. Las puertas de 15 naciones se abrieron. Si nosotros cogemos esto, si cogemos esta palabra, si cogemos correctamente esta palabra, si con esta palabra nosotros vamos al campo, esta palabra se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir sí o sí. Se levantarán las multitudes, pero de entre las multitudes que se levanten, de entre ellas van a salir los discípulos. Y donde tú vivas en esta realidad, las obras se van a levantar. Por eso tan importante, Hechos 11, vemos la oportunidad que se levantó a través o por causa de la muerte de Esteban. Se ve la gracia de Dios, la gran multitud de los discípulos se levantaron. Y se levantaron grandes dificultades también a través de esa muerte, en capítulo 11. Y se inició una gran persecución. Los cristianos fueron perseguidos. Pero las mayores bendiciones vinieron a partir de este capítulo. Las más grandiosas bendiciones están ahí. Mira la iglesia de Antioquía en el capítulo 11 y verás esos 5 poderes que aparecen. No os lo voy a decir yo, buscaros vosotros, trabajo para esta semana. Veremos cómo el poder de la iglesia de Antioquía se manifestó. Hasta el punto, Romanos 16, ¿qué es lo que encontramos? 7 títulos importantes, protectores, hospedadores, colaboradores. Está ahí. Eso es el evangelismo, levantar a estos obreros, levantar a estos discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Solo tomar la palabra correctamente. Solo toma la palabra, que es por gracia. Tómala. Conviértela en un título de oración. Entiende cómo Dios ha cambiado el destino, el reino de los cielos y los 3 solos que Dios quiere darte. Y verás cómo el evangelismo sale de una manera natural. Cómo las 15 naciones son abiertas. Cómo las iglesias regionales como la de Antioquía son levantadas con el poder de Dios. Verás cómo los discípulos se convierten en los colaboradores de los evangelistas para salir al campo. Verás cómo la evangelización se hace de una manera sola, sin esforzarse, porque enraizas en ello. Se convierte en parte de tu vida. Algo sencillo. El problema es que a veces las personas con mucha edad no cambian porque no cambia su pensamiento. No cambia su pensamiento. Por eso la bendición de los remanentes. Por eso hay que enraizar en el movimiento de remanentes. Porque cuando enraizas en el movimiento de remanentes, hermano, estás enraizando en el futuro. Ese es el futuro. Si cambia nuestro pensamiento, tendremos grandes respuestas. Si cambia nuestro pensamiento, habrá grandes respuestas. Tenemos que hacerlo de nuevo. Tenemos que comenzar de nuevo, porque ahora voy a experimentar el poder de Dios completamente en mi vida.
Estos desastres que veíamos, que dice la Biblia, todos estos desastres están continuamente funcionando en el mundo. Hermanos, siguen funcionando estos tres problemas, siguen funcionando, no solamente funcionando, sino que se agrava en el mundo. Porque vemos que la iglesia no está levantándose correctamente. Me decían, en Parla, hay ya creo que cerca de 40 iglesias. María José, ¿cuántas eran cuando nosotros estuvimos? Cuando empezamos nosotros, 3, 4. Hoy hay 40. Pero el problema espiritual sigue estando ahí. Vale, me ha corregido. 39. 39. Es decir, no estamos entendiendo, no vamos a juzgar a nadie ni condenamos a nadie, no decimos que somos mejor que nadie, digo que algo está funcionando mal, decimos que algo no se está haciendo bien, estamos diciendo que no somos relevantes, que estamos llegando a puntos donde sí, parece ser que llegan las encuestas y dicen, bueno, es que somos 39 iglesias, en 15 años, que empezamos con 3 o 4, no recuerdo muy bien, ahora somos cerca de 40, casi lo hemos multiplicado por 10. Pero si tú ves bien el problema, está también multiplicado por 10, en vez de dividido, como debiera de ser. Significa, algo no está bien, tenemos que enraizar correctamente en la palabra, porque ya hemos salido del poder de Satanás, es la promesa de la palabra. No tenemos que mirar la Biblia de otra manera, no la mires ni histórica ni científicamente, mira solo lo importante. Esto es lo importante, que el problema se agrava y que las iglesias no están dando respuesta a este problema. ¿Quién es el responsable, por lo tanto? ¿Los políticos? ¿Vamos a echar la culpa a los políticos, a los científicos? ¿Vamos a echar la culpa a los... ¿A quién? Ellos no tienen esta respuesta. No tienen la solución. Nosotros sí. Por eso en esta mañana os bendigo en el nombre de Jesucristo, que estos puntos de cambio en nuestras vidas comiencen. Que empiece de tal manera que puedas disfrutar de la oración de Hechos 1:1:1 y 1:3. Disfruta de esa oración. Que ese tercer punto de cambio, que es poder disfrutar de las obras de Hechos 11, de Romanos 16, que disfrutéis de esas obras. Solo tenemos que descubrirlo y aplicarlo un poquito en el campo. Descubrirlo y aplicarlo un poquito en el campo. Y las obras se levantarán. Ocurrirán. Las personas que piensan que esto es verdad, hermanos, si tú realmente llegas a esta conclusión, si estás entendiendo esta palabra y realmente estás entendiendo y orando por esos 3 puntos de cambio en tu vida importantes, yo te digo que hoy tienes que salir de este lugar, ir a tu campo y aplicarlo. Si has entendido de verdad, si solamente es un mensaje más, una palabra más, que se queda ahí, da igual que vayas al campo o que no. No va a pasar nada. Pero tenemos que aplicarlo. Yo sé, hay algunos hermanos que me dicen, pero hay cosas, pastor, hay cosas que no me cuadran, hay cosas que me cuestan, hay cosas donde me encuentro que tengo límites, me dicen cosas y yo digo, tienes razón, te sabes la teoría muy bien, y me lo dicen, es verdad, me sé la teoría muy bien, está ahí. En esas cosas, y todo ello, es verdad, la realidad, muchas veces estamos ahí, pero yo tengo que ver y entender, precisamente en esas cosas donde tengo límites, y yo tengo que ver dónde están mis límites, precisamente esas limitaciones son tus respuestas. Tienes que ver tu límite como tu respuesta. Debemos de comenzar de nuevo. Tenemos que comenzar de nuevo. Solo tenemos que creerlo. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento en lo que queda de año. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento en lo que queda, porque en el año 2015 tenemos que despegar, sí o sí. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Hermano, hay una gran oposición, pero la Biblia dice
La palabra dice que Él ya ha quebrado completamente el poder de Satanás. ¿Cuántos estáis conmigo? ¿Cuántos creemos esto? ¿Lo creemos realmente? Porque si solamente lo creemos y decimos amén, ya está hecho. ¿Creemos realmente que Cristo ya ha quebrado el poder de Satanás? Pues ya está hecho. Creyéndolo, ya está hecho. Simplemente, Hechos 1:1, 1:3, 1:8, es la promesa de que a través del Espíritu Santo, Él está contigo. Él está con nosotros. Simplemente es creer esto. Hoy a los remanentes les enseñaba qué significa Emmanuel. ¿Por qué? Yo sé que ellos lo saben, ¿verdad? Y me lo han dicho. Que diga, Dios con nosotros. Está bien, ya lo sabéis. La teoría la sabéis. Ahora tenemos que experimentarlo. Es creer la promesa de que a través de nosotros va a quebrar el poder de la oscuridad. Porque eso es el evangelismo. Por eso es importante lo que estamos haciendo saliendo al campo los sábados. Yo lo estoy descubriendo ahora y estoy empezando a disfrutarlo ahora. Salir al campo los viernes, domingos, perdón, los sábados y los domingos. Cuando hoy domingo, hoy no salimos al campo. Me queda así un poco como diciendo, antes era al revés, diciendo, hoy no salimos al campo. Bien, hoy a casa a tomar café, a descansar, la siesta. Ahora ya digo, me hubiese gustado ir al campo. Me hubiese gustado poder compartir. Me hubiese gustado tener las experiencias que la semana pasada las hermanas tuvieron, ¿verdad? Mira qué carita tienen las dos. Están las dos más contentas que... ¿Por qué? Porque Dios les dio respuestas en sus vidas allí y ellas tuvieron victoria. Y tenían más miedo que yo. Y yo tenía mucho, pero más miedo que yo. Pero tuvieron una gran victoria, una gran respuesta. Dios estaba con ellas. Y vinieron disfrutando de la gracia de Dios. No es que sean las mejores evangelistas del mundo, sino que recibieron la gracia de Dios, que es mucho más que todo eso. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. 3 puntos de cambio para cambiar nuestras vidas. Si no lo hacemos, seremos como esos árboles viejos, ya mayores, que dices, están retorcidos, y lo único que se puede hacer con ellos es cortarlos, porque están estorbando para los otros jóvenes. Cambia tu pensamiento. No somos árboles como esos. Somos personas que si cambiamos nuestro pensamiento, aun siendo mayores, Dios va a obrar poderosamente. Tenemos 3 puntos de cambio. Que hoy tengamos esta victoria en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, para que realmente tu gracia, tu poder se manifieste en nuestra debilidad. Que, Padre, en nuestras carencias, en nuestros límites, tú te puedas glorificar. Padre, realmente que podamos recibir gracia como la recibimos para la salvación, pero, Padre, que podamos recibir gracia para que podamos ahora también estar disfrutando y gozando de Emmanuel continua y constantemente. Padre, que realmente estos cambios se originen en nosotros, que podamos gozarlos, que podamos vivirlos, experimentarlos, que realmente podamos enraizar en este Evangelio. Padre, queremos preparar nuestros corazones, nuestras vidas para, Señor, el año 2015. Queremos que este sea un tiempo donde tengamos la meditación, la palabra como algo fundamental. Padre, que esas hojitas que repartimos en su día, que si no las recordamos se nos olvidan. Padre, que puedan estar presentes en nuestros días, que podamos estar meditando en esta semana en la palabra, que podamos estar haciendo nuestra oración de hoy, que podamos estar haciendo nuestro evangelismo de hoy. Padre, que tú nos puedas estar bendiciendo, abriendo nuestros ojos, mostrándonos cuál es nuestro campo concreto de donde debemos estar. Además del campo del trabajo, de los estudios, que son los habituales, Padre, proporciónanos ojos espirituales para ver el campo en esta semana. Señor, queremos ver un campo específico, concreto para nosotros. Ese campo que podamos decir, es mío. Y este campo lo voy a conquistar por la gracia de Dios. Señor, queremos hacerlo como hizo Caleb. Y tenía ya más de 80 años. Queremos tener este mismo espíritu que Caleb, que fue y pidió un terreno. Señor, dame esas colinas. Son complicadas, son difíciles, hay ejércitos bien fortificados, pero si tú estás conmigo, me los comeré como si fuese pan. Señor, danos ese campo. No digo el más fácil, el más bonito o el más agradable. Dame el campo donde tú te vas a glorificar a través de mi vida. Señor, guíanos a nuestro campo. Ese campo que estará quizás abandonado,
un campo quizás lleno de desastres. Pero Señor, queremos verlo como ese campo de oro, preparado por ti. Quiero tener y queremos tener los ojos de Caleb. Señor, queremos ver nuestro campo, para que a través de la palabra, la oración y el evangelismo se convierta en ese campo de oro y nos comamos a nuestros adversarios como si fuesen pan. Señor, tú estás con nosotros. Siempre has estado con nosotros, nunca has dejado de estarlo. Pero, Padre, de una manera mucho más notoria, por decirlo de alguna manera. Señor, estate con nosotros en este año 2015 que está a punto de entrar, pero que queremos prepararnos para iniciarlo con fuerza. Por eso danos la guía y la dirección, para que, Señor, en este último de año podamos tener el culto de último de año, que podamos tener el culto del día 1 de enero del primero de año. Padre, para que podamos coger la fuerza, para que podamos coger la guía y la dirección para todo el año 2015, porque queremos que sea un año de conquista, un año de levantarnos, un año donde, Señor, este lugar se llene, este lugar, Señor, no pueda contener a aquellos que tú, Señor, vas a traer para vida eterna. Señor, pero empieza primero con cada uno de nosotros. Haz tu obra en cada uno de nosotros, sigue haciéndola, sigue redarguyéndonos, sigue llenándonos, síguenos dando gracia, para que podamos tener toda victoria en Cristo. Padre, oramos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.